Hola, hola, bienvenidos al sexto episodio de esta segunda temporada de Datos Sueltos, el podcast de Data Analítica donde exploramos cómo los datos, la tecnología, la educación y nuestras decisiones transforman nuestra vida cotidiana y nuestro aprendizaje. Hoy el tema es bien interesante porque hablaremos de cómo la enseñanza musical está rompiendo barreras gracias a la Internet y a los medios digitales y de qué manera se pueden abrir nuevas oportunidades para que estudiantes y profesores se conecten en el ámbito de la música sin importar la distancia. Como siempre, en la producción del espacio, Vicky Martínez y aquí Osmel Brito vivo. Quédate hasta el final porque esta conversación va a inspirarte a enseñar, a aprender y a vivir la música de una manera completamente nueva. Nuestra invitada de hoy, para mí es una invitada muy especial. Es María Eugenia Tilano, maestra, compositora con más de 40 años de experiencia en la educación musical, tanto en la teoría como en la práctica instrumental, especialmente el piano. En lo personal, tengo que decir que María Eugenia es de esos profesores que pasa por la vida de uno y se la cambia completamente, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista personal. Así que le vamos a dar acceso. María Eugenia, bienvenida a Datos Sueltos. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, más placer verte después de tanto tiempo y por la Gracias, invitación. gracias. Gracias, gracias. María Eugenia es creadora del Pensu de la escuela Ars Nova, Escuela de Música Ars Nova. Ha desarrollado investigaciones en áreas como armonía, solfeo, arreglos, historia, composición, análisis y entrenamiento auditivo. Graduada en Berklee College of Music en composición, ha trabajado con reconocidos maestros de piano, jazz y su trayectoria incluye publicaciones musicales, participación en festivales internacionales de jazz, composiciones para teatro presentadas en Venezuela, Nueva York y Trinidad. Dirigiendo Ars Nova, yo ahí fue donde te conocí, hice algunos cursos en un momento de mi vida, no tenía bastante tiempo. Y siempre recuerdo nuestras largas conversaciones en las prácticas de piano, porque son de las cosas que bastante aprecio de mi paso por Ars Nova. Y sobre todo tu devoción a la enseñanza y a la excelencia. Y ahí es donde quisiera entrar contigo. Yo me imagino que el cambio a la enseñanza digital fue a partir de lo que sucedió hace 5 años, la pandemia. ¿Cómo fue ese salto al formato digital? ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste después de tantos años enseñando clases en tu casa y que según veo en el fondo sigue siendo en tu casa, hacer ese salto a la enseñanza digital? Bueno, no fue con la pandemia. La pandemia Ah, ok. vino por sorpresa. Yo decidí dejar de dar clases presenciales en el 2015, Ok, porque las circunstancias se estaban poniendo un poco álgidas en todo nuestro entorno, entonces pasar en línea era como una opción bastante viable. Y de hecho fue cuando tomé la decisión en el 2015, pasé alrededor de 2 años estudiando cosas en línea para poder ver cómo era en el otro lado. O sea, no del lado del que manda, sino del que recibe. claro. Lo que me pareció fabuloso que uno pudiese estar en su casa recibiendo toda esta información maravillosa de cualquier parte del mundo y que además pudieses alternar con otras personas, que pudiese ser evaluado, tener feedback constantemente. Entonces, y estudiar además lo que quisiera, porque no es solamente lo que uno hace, sino tener la posibilidad de saltar a otras cosas que uno tiene curiosidad que a lo mejor no hizo, bueno, por estar dedicado uno a su carrera, ¿no? Entonces fue en ese momento que decidí en el 2015 y la escuela realmente abre públicamente en el 2018, es como el primer semestre público, pasamos primero, ya en el 2017 empezamos con las primeras pruebas con estos alumnos, tú sabes, de los conejillos de India para probar Claro. las cosas que funcionaban y hacer los ajustes pertinentes. Y ya en el 2018, pues la escuela pasó en línea totalmente. Eh, claro, luego vino la pandemia y entonces fue más que totalmente. Ok. No hubo ninguna otra opción. Todavía en la escuela había pasado en línea, pero yo todavía retenía alguno que otro alumno que venía a clases presenciales, sobre todo de instrumento, ¿no? Ok. Era como los que estaban en instrumento, yo seguía dándole clases, no eran muchos, eran pocos, pero seguía dando clases presenciales. Pero ya en la pandemia, entonces totalmente todo en línea, pues ya no era posible hacer lo otro. Y desde entonces, bueno, he continuado en línea y después de la pandemia, la gente ya no quiere casi nada en línea, ahora todo el mundo quiere presencial, ¿no? Entonces ahora tenemos una cosa como híbrida, porque Ok. los que están acá en Caracas,
pueden venir a clases presenciales. No todas son presenciales, sino las que yo considero más vitales o mejores que sean presenciales. Y el resto de las materias, bueno, van en línea y tenemos otras clases que son mixtas porque tenemos unos que están en línea junto con los que están presenciales. Entonces es una cosa ahí ambigua, ¿no? Eh, que va en híbrida, pues, en los dos sistemas, ¿no? Sí, Pero bueno, así ha ido pasando. qué bueno. Yo, digamos, el camino lo hice más o menos como tú estás diciendo. En algún punto yo hice estudios virtuales para entender cómo de estudiante, cuál es el reto principal como estudiante. Y tengo después, en algún momento, todavía estando vinculado ya en Venezuela, desde el punto de vista académico, ofrecí a la universidad donde yo estaba estas tecnologías. Yo tenía una academia virtual por otro, montamos una academia virtual en una ONG que yo dirigía allá en Venezuela y se lo prestaba a la universidad. Y es un reto interesante. Como dices tú, ahora a partir de pandemia, y conozco casos de universidades, por ejemplo, la OMA de Madrid o la Universidad Francisco Marroquín, ahora están haciendo estos ejercicios de mixtura en donde tienes gente que está virtual y gente que está presencial. Y ahí te pregunto, porque la educación musical, no sé qué tal, bueno, yo que le vi los dos, tanto la academia, no, no sé, del mundo corporativo y la academia musical contigo, ¿cuál es cuál es el mayor reto en esas clases mixtas? O sea, cuando tienes estudiantes que están online, tienes estudiantes que están contigo ahí para enseñar música, porque ahí es donde yo siento que puede ser todo un reto, o para ti debe haber sido todo un reto y aprender estas nuevas técnicas. Bueno, no sé porque uno va pasando y va resolviendo según vaya necesitando, ¿no? Ok, Lo que me sorprende, lo que sí te puedo decir que me sorprende de estas clases híbridas que los alumnos se comportan igual. O sea, cuando tú te descuidas, los alumnos están hablando entre ellos en plena clase. O sea, el que está en línea y el que está en la mesa al frente, ¿no? ok, Y desde si todos estamos en clase, o sea, igualito que si estuvieran todos, lo que es muy bueno porque eso es lo que genera el compañerismo. Yo creo que una de las cosas que más se sufre, quizás en línea, es el compañerismo en ese sentido, ¿no? Esa hermandad que se forma con los alumnos, bueno, vamos a entrar a clase, estamos todos juntos, nos sentamos todos juntos, etcétera, etcétera, y tú sabes cómo está el del lado, si está sediento, si no está sediento, si está hablando, si no está hablando, si se estudió la cosa, no se la estudió. Cuando estás en línea, eso se pierde un trecho, aunque ellos todos terminan, es gracioso porque ellos, a pesar de que tienen todas estas herramientas dentro de la escuela, del portal, como la mensajería, correo, etcétera, etcétera, bueno, ellos siguen usando su WhatsApp. Es muy gracioso porque entonces son como 5 grupos y entonces están como yo ayer que decían qué correo fue esto. Bueno, ellos están igual. Sí, me lo mandaste, pero ¿por dónde me lo mandaste? Por la escuela, por la mensajería, en el foro. Pero igual se forma la camaradería, no tan, diría yo, no tan isofacta como es en la vida real cuando nos reunimos presencialmente, porque obviamente otras cosas pasan, ¿no? La energía que uno transmite cuando está la presencia de uno, probablemente, por más que uno no quiera limitarla en estos medios, creo que de algún modo se limita, pues. El hecho de no tener el tacto, ¿no? De como, claro. hola, ¿qué tal? ¿Cómo hacer eso? Ya, por supuesto, es una limitante. Pero no sé, yo me he adaptado muy bien, podría decir que me es básicamente igual dar clase en línea que presencialmente. Quizás con los niños un poquito más incómodo, porque los niños se vuelven locos y entonces te ponen bigotes, te ponen smile, te Ah, lanzan claro. bigotes, ellos juegan, ¿no? Y entonces tú dices, no, ya estoy cansado, y entonces tienes esa cosa de ya estoy cansado y se han cansado y abandonan, y se ponen a jugar. Que también lo hacen presencialmente, ¿no? Pero es más fácil de sobrellevar eso, ¿no? Cuando, en cambio allí, cuando los niños se ponen un poco, ¿cómo diríamos?, traviesos, entonces a Ok. veces tú tienes que acudir al padre acompañante como, bueno, a esta sesión la vamos a hacer aquí, o él está incómodo, o mejor es que la hagamos la semana que viene. Tiene sus bemoles, ¿no? Pero en realidad creo que ya no me es una traba, pues, que Ok. era algo que me preocupaba cuando estaba iniciando, decía que cuál será la traba, y sobre todo esto del delay, ¿no? El retardo que se crea entre lo que uno hace, el movimiento y el audio, que se ha mejorado muchísimo, pero no está todavía tan fiel como quisiéramos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso genera otros mecanismos que uno tiene que hacer para asegurarse
de que todo está en el lugar que debe, porque bueno, es vital para nosotros en la música el pasar del tiempo, pues. Claro, Y claro. que el movimiento, la ejecución, todo vaya con el tiempo. Entonces, bueno, hay que filmar, ahí es donde, bueno, tienen que hacer videos porque eso es más fehaciente que lo que yo pueda recibir todavía en una videoconferencia, ¿no? Ok, A pesar de todas las mejoras, ¿no? ok. Pero todavía tiene sus Dices, cositas. dices que también estás dando clase a niños y bueno, una de las cosas que yo he aprendido en este tema de enseñar virtual, incluso nosotros tuvimos en parte de nuestra oferta de cursos corporativos, lo llevamos al tema virtual, sobre todo a partir de pandemia y a partir de ahí lo hemos dado así. Es el tema del tiempo, en el caso de niños que comentas debe ser difícil mantener la atención y me imagino que es cuando empiezan que si el bigotico, los efectos, todo esto. Una de las cosas que me ha enseñado es que, por ejemplo, una sesión de clase no puede durar más de hora y media. Ya a la hora y media las personas empiezan a perder el foco. Claro. Exacto. Y ahí te pregunto, por ejemplo, me dices que para ciertas materias, me imagino que será ejecución del instrumento, hasta solfeo, me imagino que tienen que grabar el videos los estudiantes para poder complementar esta virtualidad. ¿Cómo es esa experiencia ahí? Porque lo veo bien, bien duro, o sea, debe ser bien difícil si ya el solfeo, una de las cosas que a mí más me costaba era el tema del solfeo, hacerlo ya en video, después videoconferencia, ¿cómo es ahí? ¿Y cómo logras que se motiven en eso? Porque también debe haber un tema de motivación ahí. Bueno, yo creo que el solfeo de por sí es una materia de difícil motivación, sea en línea, sea en presencia. Claro, Creo que a pesar de ser la materia que yo considero más importante de todas, porque si tú no lees, lees la música, no la puedes escribir. Y entonces tampoco la puedes repetir como hablarla, puedes cantarla. Entonces, claro, esa materia se vuelve fundamental. Pero no sé, he logrado como captar cuando los alumnos se están o distrayendo o están cansados y entonces también pasa en la clase presencial, ¿no? Que bueno, yo digo, bueno, es el momento de la cháchara, ¿no? De que claro. hablarle al muchacho, porque es lógico que cuando está en la tensión por tanto tiempo, la persona, bueno, en un cierto punto ya se desprende porque se agota. Claro, la pantalla y la cámara creo que cansa mucho más porque vemos mucho más de lo que veríamos en una situación real, ¿no? Claro. Yo tiendo cuando estoy en videoconferencias como que tengo esta vista global y no tan presencial, o sea, no tan directa a la persona, porque entonces creo que empieza uno a fijarse en los detalles, no sé qué, entonces eso también distrae. Y eso creo que también cansa, porque te estás distrayendo y no me debo distraer, tengo que estar pendiente de lo que me dicen. Tú sabes, todas estas cosas por las que podemos pasar, ¿no? Sí, cuando los estudiantes no están en su mejor momento, digamos que tienen una pequeña depresión o están pasando por algún problema, por supuesto, automáticamente baja la atención a la clase. Eso, y es mucho más notable en línea que lo que lo puedo notar presencialmente, ¿no? Ya con verlos, ya como que tú dices, bueno, estamos en un temperamento distinto hoy, vamos a ver cómo llevamos esto, ¿no? Y bueno, a veces tienes que empezar como a romper el hielo desde allí para poder lograr transmitir la clase, ¿no? Pero sí ponerlos a hacer en línea, entonces, bueno, hay como que, bueno, me tienes que marcar, pon tu metrónomo allá, no lo pongo yo acá, Ok. para que ellos vayan sincronizados. Muchas veces hago al revés. Te voy a poner el metrónomo de acá y hazlo según tú lo oyes allá. Y ya yo sé que yo lo voy a oír fuera del tiempo. Ok. Pero prefiero esta tolerancia, yo la puedo tener y entender si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y también, bueno, cuando grabamos, uno puede oír el audio específicamente, y, aunque no puedas ver la gestual, ¿no? Es importante tanto en instrumento como en solfeo, pues ver la gestual que se va haciendo por los movimientos de la mano, los movimientos de los dedos, necesitamos verlo. Pero no es tan preciso, pues. Entonces a veces digo, bueno, me vas a poner la cámara de esta manera, etcétera, etcétera, lo vas a grabar, claro, entonces tienen que abrir un canal en YouTube, entonces, bueno, abres tu canal de YouTube, te subes ahí el Ah, qué video, bien. oculto,
no lo pongas público y después cuando haya sido evaluado, si quieres, lo borra. Entonces, claro, ellos también digo, aunque yo no lo recomiendo tanto, por lo privado, porque así pueden llevar ellos también un récord de cómo han ido avanzando, ¿no? Claro, O claro, sea, si lo hacía antes y ahora voy por aquí, y se hace mucho más obvio cuando lo ves en video que alguien te diga, mira, has mejorado muchísimo. claro, claro. Eh, Sí, esa es una de las técnicas que, por ejemplo, en cursos de presentaciones gerenciales, una de las cosas que recomiendan siempre es grabarse para uno mismo verse los defectos y cosas que a veces uno no se ve. O sea, uno, solo cuando, uno pone las manos así, o uno habla, o hace tal hace tal mueca en la cara, o expresividad, y con la música mucho más. Entonces, esa técnica me parece que está muy, muy interesante. Eso me lleva, bueno, obviamente ya comentas YouTube como plataforma para grabar a los estudiantes, pero qué otros recursos digitales recomiendas para estudiantes o para gente que también esté haciendo bueno, enseñanza virtual así? bueno, hay muchos porque tiene, bueno, el metrónomo es uno de ellos. Ok, Bájate la app del metrónomo, lo vamos a usar de la siguiente manera. Entonces tienen esa app. Hay muchas apps que son para el oído, para poder reconocer los sonidos, ok, otras para poder practicar y entonar. También tienes otras que te van dando teoría, que son usualmente limitadas hasta cierto punto. Bueno, a veces tienes que pagar más allá y puedes a lo mejor obtener una grandísima información. Lo que no tiene ellos es como la supervisión y entonces a veces no estás tan claro de cómo va esa información o cómo la vas a aplicar, que creo que es lo que hace uno finalmente y siempre ha hecho, ¿no? Porque los libros han traído todo, pues ahora los libros están en las apps claro, y están en todos esos videos de YouTube. Yo diría que la plataforma que más usamos los músicos es YouTube en general, porque, bueno, porque hay miles de clases en YouTube, porque también hay cualquier cantidad de música allí, hay ahora muchísimas transcripciones, entonces yo diría que esa es una de las más utilizadas ok, para nosotros. No se me ocurre otra, bueno, obviamente hay otras plataformas donde tú puedes colgar videos y subir y poner como tu cuenta que te vayan allí. Bueno, tienes todas estas como Spotify, como todo, bueno, como dicen todos los músicos y en todas las plataformas digitales que puedes exacto, subir tu música y tener esto, pero eso es más ya a nivel profesional. Tú no mandas a un estudiante a subir algo a Spotify, pues, ok, porque no sería conveniente, ¿no? Eh, Normalmente, yo particularmente se los mando en YouTube porque ellos pueden controlar el canal, quién lo ve, quién no lo ve y pueden compartir, además con varias personas. Obviamente el WhatsApp se ha vuelto también una herramienta de por aquí te paso, por aquí te llego, a ti te voy. Lo limitado del WhatsApp es que no deja el rastro y entonces a ok, mí no me gusta usarlo para el trabajo académico, solo lo utilizo en emergencias, usualmente con los alumnos que están en Venezuela y que están fuera del área metropolitana, bueno, porque a veces se va la luz y entonces en donde están, entonces bueno, WhatsApp sigue funcionando más allá, claro, ¿no? Entonces, podemos continuar por WhatsApp, muchas veces por audio, muchas veces con cámara, pero nos ha ayudado allí, pero no deja rastro. Entonces, en la cuestión académica siempre hay que tener un rastro, desde que yo te lo claro, entregué, lo recibí, y entonces eso no deja rastro, entonces trato de que no sea utilizado, pues, porque muchas veces entiendo. también los alumnos, bueno, el WhatsApp es más fácil mandar todo por aquí, no, hay que mandarlo por los canales normales de la escuela, donde dice a qué hora lo entregaste, si fue a tiempo, fuera de Exacto. tiempo, cuánto entregaste o no entregaste, y lo tenemos ahí guardado, además, hay un respaldo, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que hay un tema generacional también ahí. A mí me pasa a veces con colegas o gente que me tiene que hacer entregas, o incluso cuando estoy dando clases en la universidad, los muchachos envían por WhatsApp. Yo no, me lo envías por donde, o por el correo, o por el canal de la universidad. Yo no lo pienso por el tema de trazas, sino que a veces también te sobrepasa la cantidad de mensajes que reciben. Entonces sí, se te puede perder y bueno, caes en el tema de, bueno, ya no viste el mensaje, no quedó la traza de cuando lo enviaste, mucha gente ahora usa el tema de el borrado automático de los mensajes, entonces si a las 24 horas se borró el mensaje y no quedó el registro de que se envió, eh, pero yo, en mi caso, yo principalmente es el tema de que me sobrepasa la cantidad de mensajes que me llegan. Recuerdo que cuando veía contigo arreglos,
una de las cosas que tú nos restringías en su momento era el uso de todos estos software de escribir, sino tú Todavía lo hago. procurabas que uno escribiera en papel para que después que uno dominaba eso, sí, usar el software. Y ahora que me dices que todavía lo haces, pero ¿cómo lidias? Porque la cantidad y ahora con esto de la inteligencia artificial debe ser mucho peor la cantidad de gente que debe estarse apoyando en esto para, no sé si decir trampear, pero por lo menos hacer más rápido, que no necesariamente significa que sea bueno, hacer más rápido los trabajos y en este caso las composiciones. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, como hemos lidiado siempre, siempre el consejo es hazlo de donde viene y no te afinques, no te apoyes, porque tú todavía hay muchas cosas que no sabes y claro, escriben cosas que ellos mismos no saben tocar o que ellos mismos no saben hacer. Y para uno es muy obvio, para el alumno no lo es. Pero uno no puede estar de vigilante en la casa con el alumno y bueno, Claro, usualmente pasan ciertas dificultades cuando tienen a los músicos al frente, le preguntan una cosa y ellos no entienden muy bien qué fue lo que hicieron. Porque, bueno, lo fueron haciendo como decimos en criollo de Guataca, ¿no? Lo van haciendo de oído y van poniendo y entonces escriben unas cosas que a veces son incoherentes también. ok, Pero la tentación es muy grande. Yo puedo hacer que esto suene aquí en mi casa y lo hacen, pues. Y no les puedes evitar eso. Entonces, ok. claro, el ya ir siempre para nosotros ir a la sesión de arreglos fue como constatar que eso que yo escribo suena como yo lo pienso, ¿no? Y eso creo que sigue estando allí. Por más que lo pase por la computadora, no es nunca igual que cuando es ejecutado, ¿ok? Pero también tienen que aprender a utilizar los programas. Entonces, Claro. es como, bueno, ve usándolo, mi consejo es vayan usándolo, pero que no se apoyen en ellos, porque el programa, yo digo, el programa no es tan real como tú crees que es. Porque eso que él produce no es realmente lo que tú vas a oír. ¿Ok? Por más que podamos procesar los sonidos, etcétera, etcétera, no es igual a una ejecución en vivo. Ok, Parecida, más no igual. qué ¿No? bueno. Entonces, pero eso lleva una cierta madurez también, ¿no? O sea, por ejemplo, este programa de Sibelius, cualquiera de estos programas son programas de notación. Y entonces no están hechos, suenan, pero no están hechos para crear audios. Claro. Entonces la gente lo usa como programas para crear audios y el audio es muy disminuido. Claro, entonces después le entran a todos los otros programas que permiten exportar sonido, importar sonido, secuenciar, o sea, permiten muchas otras cosas, ¿no? Y ahí se Ok. van metiendo también en ese otro mundo que al final todos nos tenemos que meter. Sí, claro. O sea, al final todos tenemos que entrar por ahí, entonces digo, bueno, no lo puedo evitar, no lo quiero evitar tampoco, pero ciertamente quiero que aprendan el oficio realmente cómo se hace, ¿no? Y hoy en día me parece que, bueno, más valiosa es la música en vivo, aún. Sí, creo que es más O valiosa sea, la música en vivo sigue aún. siendo más arte todavía la música en vivo, porque es buena, porque llegar ahí se lleva. Entonces no es lo mismo todas las apps y todo que la cosa se hace sola. Hace mucho tiempo tenemos esas cosas que se hacen sola, porque yo recuerdo el Band in a Box, desde cuando no está el Band in a Box que improvisaba y todas esas Claro. cosas. No Ujú. es lo mismo, o sea, que va. Exacto, exacto. Mira, y tu instrumento esencial, el piano, ¿cómo Ujú. son las sesiones online? ¿Tienes sesiones online de enseñanza de Ah, no, piano? claro, ¿Cómo claro, logras claro. eso? Corregir postura. O sea, me imagino que tienen que grabarse todo, porque esa es una de Bueno, las cosas claro, la también. posición de la cámara, tienen que ver la posición de la cámara, el audio que están haciendo, entonces, claro, uno lleva muchos años, es la experiencia también, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía estos alumnos que llevaban en la época, que venían conmigo antes de la pandemia, que venían, y eran de esos pocos que quedaron en presencial, y bueno, pasó toda la pandemia y básicamente 2 años ellos estuvieron recibiendo clases en línea, y al final de la pandemia, bueno, decidimos que había que hacer un concierto, ¿no? Entonces, bueno, se hacen todos los menesteres para que ellos vayan al concierto y yo estaba así como, yo no puedo mandar a estos muchachos directo al concierto, yo los tengo que oír antes. Claro, Porque ellos han estado básicamente aprendiendo todo esto en línea y yo quiero asegurarme de que eso suena como yo me imagino que suena, ¿no? Entonces, como estaban acá en Venezuela, les dije, bueno, tenemos ensayo en mi casa tales y cuales días. Oye, qué maravilla, cuando ellos llegaron, eso sonaba como yo pensaba. Y ahí fue cuando yo dije, listo, no hay problema.
O qué sea, ya bueno. sé cómo lo puedo dominar porque sí era, yo tenía, bueno, que si a lo mejor no tenían el peso adecuado, si no manejaban bien el pedaleo, que sin el touch, todas esas cosas que uno tiene que pensar, ¿no? La expresión, sobre todo esto, toda la expresión, ¿no? Porque obviamente tú te puedes aprender la música, pero la expresión es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Pero no, eso estaba todo allí, entonces ya eso fue como, bueno, check, pasé esa prueba. Qué Entonces, bueno. bueno, puedo seguir enseñando de esta manera y no tener miedo. Claro, hay los alumnos que por alguna razón siempre están con teclados y no con piano, y entonces yo sí les hago el hincapié de que, bueno, lo que ellos están obteniendo ahí es para tocar en un teclado, que cuando ellos Claro, pasaran a piano, eso va a ser muy distinto. Entonces, de algún modo, bueno, mi incentivo es que siempre puedan comprar un piano acústico, ¿no? ok. Porque la diferencia sigue siendo, son dos instrumentos, pues, Claro, son con instrumentos muchos diferentes. mecanismos parecidos, pero son dos instrumentos completamente distintos, ¿no? Entonces, eso hago. Pero ellos igual, bueno, ahí van, sí aprenden, Qué bueno. sí estudian. Y bueno, y la otra, Ars Nova, cuando yo estaba solo en Caracas. Ahora me dice que tiene gente que está en el interior del país, gente que está fuera del país. Me imagino que habrá estudiantes no venezolanos de otras nacionalidades. Si Eso te no ha ha pasado. tocado, si te ha tocado, ¿cómo lidias con ese tema de la diversidad de cultura? Porque a la larga esta globalidad nos permite trabajar con gente de otras nacionalidades, de otras realidades. ¿Cómo, Bueno, cómo, cómo ha sido esa experiencia? no he tenido tantos estudiantes de otras nacionalidades porque obviamente la referencia de la escuela ha sido venezolana, ¿no? Ok, Entonces, como que toda esta gente que está de Venezuela con la diáspora de algún modo sabe de la escuela. Entonces, básicamente la gran mayoría han sido venezolanos, pero sí ha habido alumnos de otras nacionalidades. Y bueno, de repente no he tenido ningún problema, ¿no? ok, Ninguno. Bueno, porque la globalidad ya no es algo de 2 días, ya tenemos mucho tiempo con la globalización. Y bueno, quizás el haber estado fuera de Venezuela, de haber vivido fuera, me permite también tener un contexto un poco más amplio, una vista más amplia de las distintas culturas, ¿no? claro, claro. Me imagino que, no, en realidad no me ha creado ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mario Eugenia, para mí ha sido un placer tenerte aquí. De verdad que siempre para mí es un placer conversar contigo. Las pocas veces, las últimas veces que estuve en Caracas, pudimos vernos. Ya tengo rato que no paso por Venezuela, pero siempre te mantengo en recuerdo y, de hecho, fue hace un año, cuando celebraba mis 50 años de edad. Uno de mis posts que puse fue exactamente haber pasado por Ars Nova, porque son de las cosas que a mí me enriquecieron mucho y yo te agradezco bastante haber sido mi profesora. Aunque no me dedico a la música profesionalmente, me dio mucho que aprender y me dio mucho satisfacción. Bueno, es que la música tiene esa amplitud, no es solo para músicos, Exactamente. es para quien le guste la música, no necesariamente que la vaya a ejercer. Obviamente uno se dedica a los que van a dedicarse a la música en mayor grado, pero todo el que quiera aprender música es siempre bienvenido, porque eso es lo que enseñamos. Bueno, yo pienso que no enseño música, enseño las técnicas. La música la trae cada quien, esa la conga la pone el que, la trae, el que está interesado, ¿no? Pero bueno, Exacto. muchas gracias por ese, bueno, diría yo que reconocimiento, eso, me es agradable cuando me dice, sobre todo cuando han pasado tantos años y cuando, bueno, Exacto. las personas ya han recorrido un mundo que de algún modo todavía me recuerden y yo haya aportado un grano de arena en ese transitar, ¿no? Me parece fabuloso. Eso me ayuda a continuar. Qué Digo, bueno, bueno, qué bueno. después del tiempo podemos continuar. Bueno, Entonces, bueno, y a nuestra audiencia, quien quiera aprender música, realmente, bueno, yo recomiendo ampliamente que estudien con Mario Eugenia Tilano. Ahora en Ars Nova se consigue en internet, me imagino, Ars Nova, no me recuerdo el dominio, arsnova.com, online, arsnovaonline.com. Este, online.com. yo recomiendo ampliamente a quien quiera O estudiar también música. online no de las dos maneras, ¿no? Ok, Entonces, de ambas maneras llegan. qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Así llegamos al final de este episodio. Como siempre, Vicky Martínez nos acompaña en la producción y los invitamos a seguirnos en todas las redes, en todas nuestras redes sociales, @Data Analítica y @Datos Sueltos Podcast. También en las plataformas de audio que a ustedes mejor les guste, YouTube, Spotify.
Nos veremos en el próximo episodio.